Esta noche quiero invitarte a un nuevo viaje tranquilo, un recorrido sereno por un lugar donde el mar, las montañas y la luz suave del amanecer dieron forma a una de las culturas más influyentes de la historia. Hoy te acompañaré a descubrir la antigua Grecia, un mundo donde cada isla tenía su propio carácter, donde las personas vivían en armonía con la naturaleza y donde las ideas se compartían en plazas abiertas, iluminadas por el sol y por la calma del Mediterráneo. Antes de comenzar, te sugiero encontrar una posición cómoda. Respiramos lento. Dejamos que la mente se acomode, sin apuro, sin obligaciones. No necesitas recordar nada de lo que escucharás. Solo permite que mi voz te acompañe mientras la noche avanza a tu ritmo. Este relato está pensado para ayudarte a relajarte, a soltar tensiones y, si lo deseas, a acompañarte mientras te quedas dormido. Vamos a recorrer paisajes suaves, templos tranquilos, historias lentas y momentos cotidianos llenos de serenidad. Poco a poco el mundo moderno se aleja, y frente a nosotros aparece un mar amplio, calmo, iluminado por la luna. Es el mar Egeo, el punto de partida de nuestro viaje por la antigua Grecia. Respira una vez más, despacio, y dejemos que la historia comience con suavidad. Antes de que existieran las ciudades más conocidas de la antigua Grecia, antes de que los templos se levantaran sobre las colinas y antes de que los filósofos caminaran por las plazas, hubo otras culturas que sentaron las bases de lo que vendría después. Hace miles de años, en el mar Mediterráneo, una gran isla llamada Creta florecía con vida. Allí surgió la civilización minoica, una de las primeras sociedades avanzadas de esta región. Los minoicos vivían rodeados por el mar, y su relación con él era profunda. Sus barcos viajaban entre islas, llevando cerámicas, tejidos y objetos artesanales. Era una cultura tranquila, dedicada al comercio, a la agricultura y a la creación de hermosos palacios decorados con colores suaves. Esos palacios, como el de Cnosos, estaban llenos de pasillos amplios y frescos, pintados con escenas de la vida diaria. Personas saltando sobre toros, mujeres con vestidos coloridos, figuras danzando al aire libre. Las imágenes transmitían movimiento, pero también calma. Reflejaban una forma de vida conectada con la naturaleza y con el ritmo de las estaciones. Mientras Creta prosperaba, en la parte continental de Grecia surgía otra cultura, los micénicos. Vivían en fortalezas construidas sobre colinas, desde donde podían ver el paisaje a su alrededor. Sus ciudades tenían grandes murallas de piedra y salones amplios donde se reunían para compartir alimentos, conversar y mantener sus tradiciones. Los micénicos valoraban la organización y el trabajo en comunidad. Su vida diaria era sencilla: agricultura, cría de animales, artesanías y viajes por el mar. En ocasiones comerciaban con los minoicos, compartiendo ideas y objetos que mezclaban sus estilos y costumbres. Estas primeras civilizaciones no solo construyeron ciudades y desarrollaron formas de arte, también ayudaron a definir una manera de vivir que, con el tiempo, influiría en la Grecia clásica. Y aunque el tiempo pasó, muchas de sus costumbres perduraron en la memoria de las generaciones que vinieron después. Imagina por un momento esos puertos antiguos, con barcos de madera moviéndose suavemente sobre el agua. Imagina los mercados tranquilos, las conversaciones lentas, el sonido del viento cruzando las montañas. Todo esto formó parte de un mundo que, aunque distante, conserva una serenidad que todavía puede sentirse. Estas culturas fueron las primeras en dar forma al espíritu de lo que más tarde sería Grecia, un lugar donde la vida, la creatividad y las ideas caminaron juntas durante siglos. Para comprender cómo vivían las personas en la antigua Grecia, es importante imaginar el lugar donde todo sucedía. Grecia no era un territorio extenso y uniforme.
Era un conjunto de montañas, valles, costas y cientos de islas esparcidas sobre el mar. Esta geografía moldeó profundamente la vida de quienes habitaban allí. Las montañas ocupaban gran parte del territorio. Algunas eran altas y escarpadas, mientras que otras formaban colinas suaves que se extendían hasta el horizonte. Estos paisajes creaban caminos naturales que separaban a una comunidad de otra, dando lugar a diferentes ciudades con sus propias costumbres, creencias y formas de organización. Cada ciudad, conocida como polis, tenía su personalidad única, influenciada por el entorno que la rodeaba. El mar también era un protagonista esencial. El mar Egeo y el mar Jónico bañaban las costas de Grecia con aguas tranquilas y claras. Desde la antigüedad, las personas se acostumbraron a navegar, a comerciar y a comunicarse a través de estas aguas. Para muchos, el mar era un compañero constante, un camino que conectaba islas y puertos distantes. Imagina por un momento un atardecer en una costa griega antigua. El sol se esconde detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos suaves, mientras los barcos descansan en el puerto, moviéndose con un vaivén lento y relajante. El sonido del agua golpeando suavemente la orilla crea un ritmo natural que acompaña el final del día. El clima también influía en la vida cotidiana. Los veranos eran cálidos y secos, ideales para la agricultura, para trabajar al aire libre y para las reuniones en las plazas. Los inviernos, en cambio, eran más frescos, y la gente pasaba más tiempo en casa preparando alimentos y realizando tareas en interiores. Pero incluso en los momentos más fríos, el mar mantenía una presencia constante, recordando que la vida en Grecia estaba siempre conectada con la naturaleza. Los valles fértiles permitían cultivar olivos, viñedos y trigo, productos que se volvieron esenciales para la economía y la alimentación. En las colinas, los pastores cuidaban ovejas y cabras que aportaban leche, lana y compañía. Cada parte del territorio contribuía de alguna manera a la vida diaria del pueblo. Las islas, dispersas por el mar Egeo, tenían un encanto especial. Algunas eran pequeñas y tranquilas, con pocos habitantes. Otras eran más grandes y activas, llenas de puertos, mercados y templos. Viajar entre ellas era una experiencia común, y muchas historias, ideas y tradiciones se compartían a través de estos trayectos marítimos. Esta combinación de montañas, mares y valles dio forma a una cultura única. Una cultura que aprendió a adaptarse, a convivir con la diversidad del entorno y a aprovechar cada espacio de manera armónica. La geografía no solo definió su economía y su forma de vida, también influyó en su forma de pensar, en su sentido de comunidad y en su relación con la naturaleza. La vida en una polis, una ciudad de la antigua Grecia, tenía un ritmo tranquilo, marcado por las necesidades del día a día. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar las calles de piedra, la ciudad cobraba vida lentamente. Las personas salían de sus hogares para comenzar sus tareas, siempre acompañadas por el sonido del mar o por el viento que venía desde las montañas. Las casas eran sencillas y armoniosas. Generalmente estaban construidas con piedra, madera y arcilla, organizadas alrededor de un pequeño patio interior, donde la luz entraba suavemente. En estos patios, las familias se reunían para conversar, preparar alimentos o simplemente disfrutar del aire fresco. El ambiente era cálido y sereno. En las calles cercanas, los mercados comenzaban a llenarse. Los comerciantes colocaban sus productos en mesas de madera, frutas frescas, panes, cerámicas, tejidos y pequeños objetos hechos por artesanos locales. La gente recorría estos puestos con calma, conversando en voz baja y eligiendo lo que necesitaban para sus hogares. No había prisa. El mercado era un espacio social donde las personas se encontraban,
Compartían noticias y mantenían vivas las tradiciones de la comunidad. Los artesanos desempeñaban un papel importante dentro de la polis. Había alfareros que trabajaban la arcilla para crear vasijas de formas elegantes, carpinteros que construían muebles y herramientas, y herreros que moldeaban el metal con precisión. Cada oficio requería dedicación, paciencia y conocimiento transmitido de generación en generación. El sonido suave del trabajo artesanal acompañaba las mañanas, creando una atmósfera tranquila y constante. Las familias organizaban su vida alrededor de actividades simples: el cuidado del hogar, la preparación de alimentos, el cultivo de pequeñas parcelas de tierra y la crianza de animales formaban parte de la rutina. En los días más cálidos, algunas personas caminaban hacia la costa para pescar o simplemente observar los barcos que llegaban desde otras islas. Los puertos eran lugares especiales. Allí se reunían marineros, viajeros y comerciantes que traían noticias de otros lugares del Mediterráneo. Los barcos descansaban sobre el agua, moviéndose suavemente con las olas. Al atardecer, las luces de las embarcaciones se reflejaban en el mar, creando una imagen serena y silenciosa. La religión también ocupaba un espacio importante en la vida cotidiana. En cada polis había templos dedicados a diferentes deidades, y las personas asistían a ellos para ofrecer agradecimientos, pedir protección o participar en festividades tranquilas. Estas ceremonias, acompañadas por música suave y el tenue brillo de las antorchas, reforzaban el sentido de comunidad. Al finalizar el día, las familias regresaban a sus hogares. La luz del sol se desvanecía lentamente detrás de las montañas y la ciudad se llenaba de una calma profunda. Las conversaciones se volvían más suaves, los sonidos se apagaban y las calles quedaban iluminadas solo por el resplandor de algunas lámparas de aceite. La vida en una polis griega era así, sencilla, ordenada y marcada por la armonía con el entorno. Una vida en la que cada día tenía su propio ritmo, sin apuros, sin ruido y con una conexión constante con la naturaleza y con la comunidad. En la antigua Grecia, además de la vida cotidiana, el arte y los templos, hubo algo que hizo este lugar verdaderamente especial: la manera en que las personas comenzaban a preguntarse sobre el mundo. Preguntas simples, pero profundas, que nacían durante una conversación tranquila en una plaza o mientras alguien observaba el mar al atardecer. A esta forma de pensar la llamamos filosofía, y aunque hoy parezca algo complejo, en su origen era simplemente una invitación a reflexionar, a comprenderse a uno mismo y a observar la vida con calma. Uno de los pensadores más conocidos de este tiempo fue Sócrates. No dejó escritos propios, pero fue recordado por sus alumnos que contaban cómo caminaba por las calles de Atenas, conversando con cualquier persona que quisiera hablar con él. Sócrates no buscaba imponer ideas, solo hacía preguntas suaves que ayudaban a que cada uno pensara por sí mismo. Creía que el conocimiento nacía del diálogo y de la reflexión tranquila. Entre sus alumnos estaba Platón, que más tarde se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Platón escribía en forma de diálogos, como si fueran pequeñas obras en las que las personas conversaban sobre temas como la justicia, el amor, el conocimiento o la belleza. Sus textos no eran apresurados. Estaban pensados para leerse sin prisa, como una conversación que fluye lentamente. Platón soñaba con un mundo ordenado, donde las personas vivieran de manera justa y equilibrada. En sus ideas siempre buscaba una armonía interior, un estado de paz que permitiera comprender mejor el sentido de la existencia. Para él, la calma era esencial para pensar con claridad. Otro filósofo importante fue Aristóteles, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Aristóteles observaba la naturaleza con atención.
Estudiaba plantas, animales, el movimiento del cielo y las costumbres de las personas. Pensaba que todo en el mundo tenía un propósito, y que entender ese propósito ayudaba a vivir mejor. Sus ideas se construían paso a paso, de manera sencilla, siempre buscando equilibrio y moderación. Estos filósofos pasaban mucho tiempo conversando, escribiendo, caminando y observando el entorno. No necesitaban grandes salones ni libros extensos. Les bastaba un lugar tranquilo, una brisa suave y el deseo de comprender un poco más de la vida. La filosofía en Grecia no era una actividad complicada, era una forma de encontrar serenidad, una búsqueda lenta y profunda que invitaba a reflexionar sobre quiénes somos, qué valoramos y cómo queremos vivir. Imagina por un momento a Sócrates sentado en una plaza, rodeado por personas que lo escuchan en silencio mientras el sol baja, o a Platón escribiendo en un salón iluminado por una lámpara de aceite, o a Aristóteles caminando por un sendero entre árboles, observando cómo la luz atraviesa las hojas. Esa calma, ese ritmo suave fue parte esencial de la filosofía griega. Un ritmo que hoy puede acompañarte también a vos mientras escuchas esta historia. En la antigua Grecia, además de filósofos, artesanos y viajeros, existía un universo lleno de historias que acompañaba la vida cotidiana. Historias que hablaban de dioses, de fuerzas de la naturaleza y de símbolos que ayudaban a las personas a comprender el mundo que los rodeaba. Los griegos no imaginaban a los dioses como seres lejanos. Los sentían cercanos, presentes en la luz del sol, en el movimiento del mar y en la quietud de las montañas. Cada dios representaba un aspecto distinto de la vida, y conocerlos era una forma de encontrar armonía en el día a día. Uno de los dioses más importantes era Zeus. Lo representaban como una figura serena que habitaba en lo alto de una montaña llamada Olimpo. En la vida cotidiana, Zeus simbolizaba el orden, el equilibrio y la protección. Las personas lo imaginaban observando el mundo con calma, asegurándose de que todo siguiera su curso natural. Atenea era otra deidad muy querida. Se la asociaba con la sabiduría, la artesanía y las decisiones justas. Imagina un templo dedicado a ella construido en lo alto de una colina, rodeado por columnas blancas que brillan suavemente bajo el sol. Atenea representaba la claridad mental, la serenidad y la inteligencia tranquila que permitía resolver problemas sin prisa. Apolo, por su parte, era el dios de la música, la luz y la armonía. Los griegos lo imaginaban tocando una lira que emitía sonidos suaves, como una melodía que acompañaba el movimiento del día. Para ellos, Apolo representaba la inspiración, la calma interior y la belleza que se observa sin esfuerzo. Artemisa era la diosa de la naturaleza y de los bosques. Su presencia se percibía en los caminos rodeados de árboles, en el sonido de los animales y en las noches iluminadas por la luna. Ella simbolizaba la libertad, la tranquilidad y la conexión con el entorno natural. Hestia era la diosa del hogar y del fuego que nunca se apagaba. En cada casa griega había un pequeño altar dedicado a ella, donde se mantenía una llama encendida para representar la unidad familiar y la paz del hogar. Su energía era suave y constante, un recordatorio de que siempre había un lugar cálido donde descansar. Cada mito, cada historia, no buscaba asustar ni sorprender, sino acompañar. Eran relatos que explicaban el mundo a través de imágenes simbólicas, historias que hablaban de amor, de sabiduría, de luz, de naturaleza y de armonía. Imagina por un momento un templo tranquilo en la cima de una montaña. El viento sopla suavemente y las columnas se iluminan con el reflejo de la luna. En ese silencio, cada dios representa una emoción, una idea, una fuerza que invita a la reflexión. Los mitos griegos eran así.
relatos suaves que ayudaban a las personas a sentirse acompañadas por algo más grande, pero siempre cercano. Eran historias que conectaban la vida diaria con la naturaleza, con la belleza del entorno y con la tranquilidad del pensamiento. Y en medio de estos relatos, la gente encontraba consuelo, inspiración y calma. En la antigua Grecia, la arquitectura no era simplemente una forma de construir edificios, era una manera de expresar armonía, equilibrio y belleza. Los templos, las plazas y los monumentos estaban diseñados para integrarse con el paisaje natural, respetando la luz, el viento y la forma de las colinas. Uno de los templos más conocidos es el Partenón, construido en la cima de la Acrópolis de Atenas. Imagina un conjunto de columnas blancas elevándose hacia el cielo, brillando suavemente con la luz del amanecer o bajo la claridad de la luna. Cada columna estaba tallada con precisión, alineada de manera perfecta para transmitir estabilidad y serenidad. Los templos se construían utilizando principios muy cuidadosos. Los griegos observaban la proporción, la simetría y la relación entre cada parte del edificio. El objetivo no era impresionar con grandeza, sino crear un espacio donde las personas pudieran sentirse en equilibrio, rodeadas por la calma del entorno. En el interior de estos templos había estatuas hechas con mármol o bronce. Representaban dioses, héroes o figuras simbólicas, pero siempre con una expresión suave y serena. Los artesanos que las creaban dedicaban horas a cada detalle: los pliegues de la ropa, la posición de las manos, la forma del rostro. Sus trabajos tenían una finalidad espiritual y también estética: transmitir paz. El arte griego, ya fuera en esculturas, cerámicas o pinturas, buscaba mostrar la belleza natural del cuerpo humano y del entorno. Las figuras se representaban con proporciones equilibradas y posturas relajadas. No había exageración ni dramatismo. El arte invitaba a observar, a contemplar sin prisa. Los teatros también eran parte importante de la arquitectura griega. Muchos estaban construidos al aire libre, en las laderas de una montaña. Desde allí el público podía ver las obras mientras sentía la brisa suave que venía desde el mar. La acústica de estos teatros era sorprendente. Cada palabra se escuchaba con claridad, viajando a través del aire sin esfuerzo. Las ciudades se organizaban alrededor de plazas llamadas ágoras. Eran espacios abiertos donde las personas se reunían para conversar, intercambiar ideas, comerciar o simplemente disfrutar del día. Las ágoras eran lugares de encuentro, llenos de vida, donde la convivencia se daba de manera natural. También existían pequeñas esculturas, mosaicos y decoraciones en hogares y edificios públicos. Cada pieza tenía un significado especial, un símbolo de protección, un recuerdo familiar o una simple expresión artística que acompañaba la vida diaria. Imagina por un momento caminar por una ciudad griega antigua. A tu alrededor, los templos se mezclan con las colinas, las columnas se elevan hacia el cielo, y la luz del sol crea sombras suaves sobre la piedra. El ambiente es tranquilo, ordenado y lleno de armonía. Ese equilibrio entre la naturaleza y la creación humana fue una de las características más importantes de la arquitectura griega. Todo estaba pensado para inspirar calma, para invitar a las personas a observar su entorno y a encontrar serenidad en los detalles. La antigua Grecia fue un lugar donde la vida, la naturaleza y las ideas convivieron en equilibrio. Un territorio de montañas, mares y ciudades pequeñas, donde cada persona encontraba su espacio para trabajar, pensar y soñar. Al recorrer esta historia es posible imaginar la tranquilidad de las plazas, el sonido lento de los talleres, la luz suave sobre los templos y el movimiento sereno de los barcos. Todo fluía con armonía, igual que en una noche calmada. Respira despacio.
Permití que todo lo que escuchaste se aleje sin esfuerzo. Solo quédate con la sensación de paz que estas imágenes te transmiten. Gracias por acompañarme en este viaje por la antigua Grecia. Espero que esta narración haya traído calma a tu mente y descanso a tu cuerpo. Te deseo una noche tranquila y un sueño profundo. Nos encontramos en la próxima historia.